Ya. Tienen que darle a acceder. ¿Listo? Por motivo de seguridad no quiero que se muestre mi número, mi número de usuario. Ya. Acá ponen su carnet de identidad. Y acá ya saben, ¿no? Primer nombre mayúscula, primer apellido minúscula, punto, y su carnet de identidad. ¿No? Voy a iniciar eso. Ya, bueno, luego tal vez no va a tener esta parte de cursos recientes, así que se van a, bueno, cierran esta pestañita, se van a mis cursos, y acá van a tener todos los cursos que tienen, ¿no? De todas las materias. En este caso son M004. Ya, alguien tiene su información, está iniciando la firma. Ya les encargo eso, micrófono. Vamos a ver primero el panorama de actividades, ¿ya? De esta materia. Los, buen día. Los 3 primeros días va a ser conceptos básicos de física, teoría. Esta materia lleva bastante parte teórica, ¿no? Igual eso entra en el examen. Luego vamos a ver los siguientes 3 días metrología, la terminología de fotofísica, la parte de vectores, estática, y ahí viene su primer examen. No se olviden que sus exámenes tienen bastante valor, si se dan cuenta, el 40% de la nota total es el primer examen, y el último examen tiene una nota de 60%, así que tienen que estudiar bastante a lo que es este mes para poder rendir un buen examen. Cinemática, tenemos 4 días, los subsiguientes tenemos dinámica, y por último mecánica fluida, que esto vamos a verlo con los coordinadores para ver si lo vamos a llevar. ¿Ya? Luego tienen 2 días para estudiar antes de su examen final, y por último, ya estando con el examen final, esperemos que puedan ingresar. Bueno, esto sería lo que es el cronograma de física. Ahora veamos qué es lo que tiene la plataforma. En la plataforma tienen actividades que ustedes tienen que ir haciendo, ¿no? Bueno, esto es lo más importante, básicamente. Esta es la parte de banco de preguntas de física, pero la parte práctica, ¿no? No hay mucha parte teórica acá, pero sí entra. Entra normalmente la parte teórica. Igual es importante aprender la teoría, ¿no? Por ejemplo, acá entra teoría. Entra bastante teoría, aparte de los ejercicios que hay, si se dan cuenta, bastante teoría. Bueno, de acá la idea es que ustedes puedan hacer todo esto sin mi ayuda, ¿no? Entonces, vamos a ir resolviendo los ejercicios, sí, pero luego les recomiendo que ustedes practiquen por su cuenta, intentar hacer todos los ejercicios. ¿Ya? Entonces, de acá tienen para estudiar, ¿no? Bastante. Esto todavía no está configurado, eso vamos a hablar con coordinación igual para configurarlo bien. Por eso le pasé por WhatsApp hoy día. Bueno, acá pueden ver la parte pedagógica, etc. Acá vemos, ¿no? Así como funciona la plataforma, ya le deben haber explicado en la introducción. Bueno, vamos a la parte de conocimientos previos y vamos a ir explicando. Ya, lo que tienen que saber para física, que todo se mide en cuanto a magnitudes, ya sean escalares o vectoriales. En este caso, las magnitudes son escalares. Ahorita vamos a entrar más al concepto de que es escalar y vectorial. Ya, las magnitudes tienen eh, básicamente un sistema. Por ejemplo, la longitud. Tenemos la magnitud, que es la longitud, que se mide en metros, en centímetros, en kilómetros, ¿no? Ese es el sistema internacional, pero también tenemos el que se mide en yardas, en pulgadas, pies, etc. Bueno, para tiempo, ¿no? Siempre es milisegundos, segundos, nanosegundos, minutos, horas, días, años, etc.
Cuando tenemos masa, que es kilogramos, gramos, arroba, ya en otros sistemas, ¿no? Luego tenemos la intensidad de corriente eléctrica, amperios, joules, temperatura, grados Kelvin, grados centígrados. Después cantidad de sustancias, tenemos moles, intensidad luminosa candela. Ya, es importante entonces que ustedes cuando hagan un ejercicio, siempre, ¿no? Pongan en cuánto, por ejemplo, Pepito tiene que, ¿cuál es la velocidad de Pepito al recorrer la calle? Entonces tienen que saber 30 y la unidad de medida, ¿no? 30 metros sobre segundo, kilómetros sobre segundo. Ahora, también es importante aprender la teoría para saber si lo que están respondiendo se adecua más o menos, no pueden poner, por ejemplo, que la velocidad de Pepito va a 200 kilómetros por hora, ¿no? O a 300, no tiene sentido. Entonces, su respuesta siempre tiene que estar dentro del rango del sentido. Entonces, para eso tienen que aprender la parte teórica. Bueno, ecuaciones de segundo grado, esta parte es más matemática. Ya no está. Pueden aprenderse la fórmula o pueden aprender a despejarla como mejor les convenga. Yo les recomiendo que siempre aprendan el porqué, ¿no? El porqué de las cosas. ¿Por qué está saliendo esto? ¿De dónde sale esta ecuación? Luego les voy a pasar un video de que explica bien las ecuaciones de segundo grado. Para que vean, ¿no? Esto ya es monótono. Acá tenemos A, B y C. A, B y C. Y lo metemos dentro de esta función, que es una función. Y les salen dos resultados posibles, más o menos. Igual, se sabe, ¿no? Que cuando hay una raíz o una ecuación de segundo grado, tiene dos posibles respuestas. Y nosotros tomamos el valor positivo, por lo general. ¿Ya? Entonces eso. Y el que no tenga resultado imaginario tampoco. Ya. Vamos a ver la parte de concepto de física. ¿Qué es la física? La física es una ciencia natural, quiere decir que estudia los fenómenos naturales. Por ejemplo, les pregunto, si yo quemo una madera, ¿es un fenómeno físico? Ay, perdón. Pueden responderme, pueden activar su micrófono Es y químico. responder. Es químico, ¿no? Entonces quema la madera Es, es quim- químico, exacto. es químico. Bien. Ahora, si yo tengo un cubo de hielo y se derrite, ¿es un fenómeno físico o químico? Físico. 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 ¿Ya? Bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los fenómenos químicos y físicos? Que los fenómenos físicos no pueden volver a su estado original. Por ejemplo, cuando yo quemo una madera, cambio la estructura molecular de la madera y se convierte en carbón. Entonces ya yo no puedo volver atrás. En cambio, si yo derrito un hielo, lo puedo meter a la heladera, volverlo a congelar y no pasó nada, ¿no? Entonces, siempre que algo se pueda revertir es un fenómeno físico. Se pueden identificarlo tal vez de manera más fácil. ¿Ya? Bueno, además que estudiamos las leyes fundamentales, ¿no? Que son la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Esta parte del tiempo y el espacio es importante, es interesante. Es decir, el universo mismo, ¿no? En cuanto a la parte física. Ya, bueno, luego, ¿qué más tenemos? Bueno, es una disciplina, una de las más antiguas, ¿no? Antes ni siquiera se conocía como física. Después sabemos que es una disciplina teórica, ¿no? Pero también experimental. En la parte experimental hay que poner en práctica, por ejemplo, en papel, yo escribo, esto debería ser así. Por ejemplo, la gravedad. La gravedad sabemos que mide 9.81 porque se han hecho, primero nació en papel. Bueno, en realidad primero nace con la experimentación, ¿no? Luego se pasa a papel. Pero por lo general una teoría, actualmente, usted primero lo pone en papel, luego eso
lo ponen en práctica, luego se tendría que compartir. Es importante compartir. ¿Por qué? Porque ese experimento, la parte de la física experimental, yo lo puedo compartir a cualquier otra parte del mundo y deberían poder replicarlo. Entonces, si ellos pueden replicarlo, entonces se acepta la hipótesis. Entonces, básicamente, por eso se dice que es una disciplina teórica, porque es la parte teórica que primero se hace en papel, y la parte experimental que es fundamental, ¿no? Que si no lo comprobamos, no se puede poner o decir que esa hipótesis es absoluta. Por ejemplo, lo último que ha pasado es que se descubrió el agujero negro. Primero era teórico totalmente, y luego ya a través de los telescopios se supo que efectivamente la teoría es correcta, ¿no? Ese es un pequeño ejemplo. Ahora, la parte de gravedad. Ya, la gravedad es un fenómeno de la naturaleza, por lo cual los cuerpos que poseen masa se atraen entre sí. Bueno, voy a ponerles un ejemplo acá. Por ejemplo, si yo tengo un cuerpo grande de masa m y tengo otro cuerpo más pequeño de masa m a una distancia, esto es importante, ¿ya? Esta es la acción de lo que se conoce como gravedad. A otra distancia vamos a ponerle x. Ya, la idea es que este cuerpo grande ejerce una gravedad a este cuerpo pequeño. Le dice, vení hacia acá, hacia el centro, hacia el centro del cuerpo, ¿no? Pero también al mismo tiempo, eso es lo intuitivo, ¿no? Que el cuerpo grande atrae al pequeño. Pero al mismo tiempo, el cuerpo pequeño también ejerce una fuerza. También le dice al grande, oye vos, vení hacia acá, ¿no? Entonces, recíproco. Entonces, todos los cuerpos, no importa si sean grandes o pequeños, su masa, se atraen entre sí, ¿ya? Ahora, también es importante saber que depende de la distancia, la verdad, ¿ya? Porque la fórmula sabemos que eh, es masa por masa. Lo voy a poner acá. Ya, la fórmula sería la masa pequeña por la masa grande dividido entre el radio cuadrado, el radio de la distancia al cuadrado. Entonces, esto es lo que sería la gravedad, la fuerza de atracción entre dos cuerpos. Entonces, no solamente es el tamaño, también es la distancia. Por ejemplo, si no, el Sol nos atrajera en un instante, ¿no? Si fuera solamente con el tamaño. Entonces, también es la distancia. ¿Ya? Así como actúa la gravedad, de manera recíproca. Luego, una de las cuatro interacciones fundamentales de la materia. Se la conoce también como gravitación o interacción gravitatoria. ¿Ya? Eh, por ejemplo, no es la que todos los objetos que hay en el planeta Tierra caen hacia el centro de la Tierra, ¿no? Eso es por el mismo efecto de gravedad que les acabo de explicar. Ahora, yéndonos a la parte más teórica, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy digamos que esta es la Tierra. Acá tengo la Tierra. Ya, tengo la Tierra. Y normalmente la gravedad ejerce una fuerza de, bueno, ¿quién sabe? Más complicado. 9,8 metros sobre segundo. Ya, en realidad es 9,81. Ya. Acá es algo más exacto, no es 100% más exacto, pero es 9,81. Sabemos que hay más decimales a la derecha, ¿no? Pero usamos dos decimales acá, ¿no? Normalmente. Ya, entonces, pero mientras yo más me alejo, por ejemplo, si estoy a esta distancia, la misma persona, mientras más yo me alejo de la Tierra, esta gravedad va a ser menor, ¿ya? La gravedad va a ser menor, cada vez disminuye. Entonces, de eso depende de la distancia de un cuerpo hacia otro. Nosotros también ejercemos gravedad hacia la Tierra, ¿no? Pero de una manera muy despreciable, muy pequeña, porque somos muy pequeños en comparación del planeta.
Entonces, en el espacio, por ejemplo, hay gravedad cero. Vale decir, cuando no hay nada que nos atraiga. Bueno, siempre en realidad es cero punto algo, ¿no? Siempre hay alguna atracción hacia algún cuerpo que esté grande, porque la fuerza de atracción nunca es cero. Será muy pequeño, pero nunca es cero. Que sea lo más pequeño. Ya siempre hay algo que nos conecta. Igual que la parte de los campos eléctricos, bueno, eso lo van mucho más adelante. Ya, entonces, eso es la gravedad a grandes rasgos explicada. No, suma algebraica es algo que tiene que saber, ¿no? Sí o sí. Sumas, restas de los números positivos, negativos. Y las leyes de los signos. Bueno, acá termina esto. Les recomiendo que vean los videos, son interesantes. Y luego vemos a la parte de, pueden ver la bibliografía y la parte de material de apoyo que tienen los formularios de física y tienen, acá esto vamos a utilizarlo, ¿no? Pero lo importante es que sepamos de dónde salen estas fórmulas. Entonces vamos a ir estudiando para que les sea más fácil. Obviamente la tabla de factores de conversión, algo que sí se lo tienen que aprender de memoria. Y acá hay algunos procesos exceptos de estática, ¿no? Que eso vamos a ver después de los conceptos básicos. Bueno, empezamos con la introducción a la física. El concepto de física ya lo acabamos de ver, ¿no? Básicamente, les digo, física que estudia la naturaleza, porque el mismo concepto, el mismo término significa naturaleza. Ya estudia las propiedades fundamentales de todos los cuerpos que no tienen vida, ¿no? Por ejemplo, la caída de los cuerpos, estudia los cuerpos en equilibrio, etc., ¿no? Bueno, esta parte ya es importante. La física se divide en 6 partes, 6 temas fundamentales. Física, vamos a decirle la básica, ¿no? Que es la mecánica, que esta se subdivide en equilibrio y movimiento de los cuerpos sólidos. El calor, que es la termodinámica de líquidos y gaseosos. La acústica, el tratado del sonido, la óptica, el tratado de la luz, el magnetismo y la electricidad, que estos van bastante juntos, ¿no? Bueno, luego tenemos las cantidades físicas. Ya, bueno, ya sabemos que Kelvin expresó que estas unidades van a ser así, por patrón. Tenemos la cantidad física. Ya tenemos las cantidades fundamentales y las cantidades derivadas. ¿A qué se refiere con las cantidades fundamentales? Son las que no dependen de nadie. Son unidades escalares. Por ejemplo, la longitud, el tiempo, la masa, la carga. ¿De quién depende la longitud? De nadie, ¿no? Simplemente es una unidad escalar. 25 metros, 25 centímetros, no depende de nadie. Tiempo, igual, no depende de nadie. Segundos, minutos, horas. Masa, kilogramos, gramos, no depende de nadie. La carga tampoco. Ahora, las cantidades derivadas. Estas sí dependen. Por ejemplo, la velocidad. Vamos a ver de dónde sale la velocidad. Vamos a poner, si tengo una bicicleta, por ejemplo. Yo tengo una bicicleta. Vamos a tratar de llevarlo entendible. Bueno, más o menos. Ya vamos a dibujar otra cosa, ¿no? Ya, imagínense que es un carro. Más o menos. Y este está en el punto A. Tengo un punto A, que es este, y tengo un punto B. Este es el ejemplo más básico, A y B. Ya, tengo un punto A y un punto B en un plano bidimensional, que en este caso tenemos X y Y. Ahora, ¿por qué digo que es una magnitud vectorial? La velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad me indica la variación de la distancia con respecto al tiempo, ¿ya? Por ejemplo, A y B recorren una distancia X en un tiempo determinado T. ¿Ya? Esta es una distancia entre el punto A y B, ¿ya? Entonces decimos que la velocidad es la distancia sobre el tiempo, ¿ya? Esa es igual a la velocidad. Ahora, ¿por qué es importante que tenga esta flechita?
porque es un vector. Porque este punto A, este punto B se está moviendo en una, tiene dirección y sentido, ¿no? Muy aparte de el dato que tiene dentro. Entonces tiene magnitud, dirección y sentido. Eso es lo que hace una magnitud derivada, una cantidad derivada. ¿Ya? Por ejemplo, la velocidad, la aceleración, que es la variación de velocidades en un determinado tiempo. Tenemos el volumen. ¿Ya? Todo lo que tenga, dependa de de otra unidad, una unidad derivada, o incluso que dependa del valor cuadrado, ¿no? Este es el ejemplo, ¿no? Pero sabemos que se puede sacar de distintas maneras. Por ejemplo, sabemos que en realidad es la derivada de la distancia con la derivada del tiempo. Y esto lo van a ver más adelante, sin problema. Y sabemos que es en realidad esta x, también podemos expresarlo de esta manera, x1 menos x0 sobre el tiempo, ¿no? Eso es la velocidad también. Eso ya lo vamos a ver con calma. Luego, ya esas son las cantidades fundamentales o cantidades escalares y cantidades vectoriales. ¿Ya? Luego tenemos las cantidades fundamentales. Acá hay un ejemplo, ¿no? Tenemos longitud, volumen, tiempo. Siempre por delante se pone la magnitud. Porque una respuesta, le digo, 210 ¿qué? Metros. Lo clásico que dicen, ¿no? Manzanas, peras. Ya. Luego tengo las cantidades derivadas. Acá tengo, por ejemplo, kilómetros por hora, que es la velocidad, y kilogramos fuerza. Luego, las mediciones. Para este efecto se requieren dos pasos, que es un patrón, que es básicamente un metro equivale a ¿qué? Siempre tenemos que tener un parámetro. Un metro equivale a 100 centímetros, una yarda a tantos metros, que es 0.9144 metros, una pulgada a 2,54 centímetros, y así, etcétera. Tenemos diferentes patrones, ¿no? Y los procedimientos para comparar el patrón con la cantidad de metros. ¿Ya? Esto básicamente es para las mediciones. Luego vamos a ver el tema de la compresión. Ya, acá tenemos otro concepto de física. ¿Ya? Es la ciencia experimental que tiene por objeto el estudio de los fenómenos que producen en la naturaleza. Repito, de nuevo, naturaleza. Física, naturaleza. Siempre. Y el comportamiento de la materia inanimada. Voy a desayunar. Hola, hola. Ya volvió. Volvió. Un segundo, voy a evitar que eso pase, ¿no? Voy a pasivo. Ya, se me había ido el internet, ya volvió. Voy a volver a compartir. Bueno, quedamos, ¿no? Ahí, que es, bueno, vamos a leerlo de nuevo porque no sé cuándo se corta. Ya, básicamente, la materia inanimada no estudia los seres vivos. Ya, eso es la biología. O las leyes que rigen el universo. Ya, eso es por siempre. Ya, todos sabemos que la física es una de las ciencias más antiguas, ni siquiera se llamaba física en su momento, ¿no? Bueno, la astronomía es una de sus subdisciplinas y ya existía hace mucho. Luego, la física se ocupa de estudiar los principios fundamentales de los fenómenos físicos, valga la redundancia, y las fuerzas básicas de la naturaleza. Bueno, ya, también los procesos básicos que estudian la materia y la energía. Vamos a ver este tema de la energía, que es bastante importante, no sé, en dinámica. La energía. Sabemos que, decimos que la física estudia los procesos reversibles, y la energía es uno de ellos. O la materia, por ejemplo, decimos que no se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Dicho. Igual la energía. Por ejemplo, si yo dejo caer una masa de una altura, pierde un tipo de energía, pero gana otro tipo de energía. ¿Ya? Entonces la energía no se crea ni se destruye, se transforma, ¿no? Entonces, y tiene procesos reversibles. Luego, voy a estudiar aspectos de la materia atómica, al aplicar conceptos derivados de los principios fundamentales, ¿no? Aquí hay una pequeña ilustración y un video interesante para que lo vean.
Bueno, esto ya es lo mismo. Acá vuelve a replicar naturales, fenómenos naturales. ¿Ya? No incluye las leyes que modifican la estructura molecular de los cuerpos, que son los procesos físicos, químicos, perdón. Entonces, la física estudia los fenómenos componentes del universo, la energía, la materia, el espacio-tiempo y las direcciones. Ahora, los métodos que se ocupan para estudiar la ciencia en general, ¿no? Ya que nosotros, en la parte de ingeniería, ya sea ingeniería de redes, informática o sistemas a lo que vayan a entrar, es ciencia, ¿no? Parte científica. Por ejemplo, para los de sistemas o informática no es solo meterse a programar, que eso no es ciencia, se estudia un curso de programación y ya, ¿no? Pero estamos en la parte científica de ingeniería. Bueno, el primer pilar fundamental de la ciencia es que se pueda reproducir en cualquier parte del mundo, como les venía diciendo, ¿no? Capacidad de repetir un determinado experimento, ya, en cualquier lugar y por cualquier persona, ¿no? Siempre y cuando tenga las herramientas apropiadas para poder replicarlo, ¿ya? Luego, este pilar se basa en la comunicación y publicación de los resultados obtenidos. Por ejemplo, yo realizo un experimento. Ahora, ese experimento lo tengo que compartir. Lo comparto. Ahora, ¿para qué lo comparto? Para que otros científicos prueben, ¿no? A sus experimentos ellos también, en distintas partes, no importa dónde estén, y tienen que salir el mismo resultado. Por ejemplo, en forma de artículo científico, se publica un artículo científico para que los demás científicos lo prueben. Ahora, el segundo pilar es la refutabilidad. Quiere decir que, por ejemplo, yo digo que la gravedad mide 9 metros sobre segundo. Entonces, van otros científicos, lo prueban y me dicen, no, vos estás mal, no mide eso. O no funciona tu experimento, ¿no? Entonces, puede ser refutada, básicamente mi publicación. Ahora, esto implica que podrían diseñar experimentos en caso de resultados distintos a los esperados o a los que yo predije. Me negaría, ¿no? Me dijeran, no, estás incorrecto. Entonces, eh, la idea de que se me pueda negar se llama modus tollens tollens. Cuando no me niegan a mí, mi hipótesis no es nula, quiere decir que ya mi hipótesis es correcta, ¿no? Entonces, esto lo van a ver ya en matemáticas discretas, el principio de diferencia lógica de deducción. Bueno, y acá tienen un pequeño cuadro, ¿no? Que les explica. Ya, el método científico son las prácticas utilizadas por la comunidad científica para confirmar sus teorías. Ya, por ejemplo, se han hecho varios experimentos así de otra manera, y luego a partir de eso se prueban y se ponen como verdaderos una vez ya se realizan las pruebas necesarias, ¿no? Luego, esto se llama teorías científicas. Bueno, explican de alguna manera los fenómenos que observamos, ¿no? Por ejemplo, el tema los agujeros negros que ha sido recién descubierto. Bueno, la teoría no ha sido descubierta recién, pero ha sido validada. ¿Ya? Entonces, como una teoría que es correcta. Luego, hay varias metodologías experimentales, ¿no? Hay varias metodologías, métodos científicos para utilizarlo. ¿Ya? Por ejemplo, acá hay un método, que es el método de la observación, que viene primero la inducción, formulación de hipótesis, prueba de la hipótesis, demostración o refutación y construcción de la teoría científica. La inducción, ¿qué es? Es observar, ¿no? Es observar lo que yo estoy tratando de investigar, o el fenómeno que yo estoy tratando de entender, por decir. Entonces, se realiza a partir de observaciones o experiencias, ¿no? Luego se realiza una hipótesis, ¿ya? Básicamente, planteamiento que se hace mediante la observación. O sea, yo escribo, pues ya, esta es mi hipótesis. Luego, hipótesis ya la que yo realizo mediante la experimentación. Entonces, primero es inducción o observación. Luego, formulación de la hipótesis, qué es lo que yo creo que está pasando con un fenómeno cualquiera. Y por último, probar. Hay que probar, ¿no? Hay que probar si mi hipótesis es correcta. Y una vez yo pruebe, tengo que
demostrarlo, publicar mis resultados, ¿no?, ante la comunidad científica. ¿Por qué? Porque necesito que las demás personas prueben y traten de refutar mi hipótesis. Y una vez ya no ha sido refutada, yo recién realizo mi tesis o teoría científica. Entonces, esas son las fases del método científico. Ya, luego existe la fase del método experimental, que es la formulación de hipótesis, contrastación, verificación, la ley correspondiente, inclusión de la ley en una teoría. Ya esto pueden leerlo. El más importante sí es esto, método científico de observación. Bueno, el método científico. El método experimental es otro. Este es el método científico. Ya. Bueno, los fenómenos son los cambios que sufren los cuerpos cuando actúan sobre ellos diversas fuerzas externas o internas o por energía. Por ejemplo, lo que le decía, ¿no? Si un hielo yo lo dejo derritiéndose, eso es un fenómeno físico. Y no altera su estructura interna. Ya se caracteriza por ser reversible. Un hielo derretido lo puedo volver a convertir en hielo, es reversible. ¿No? Por ejemplo, cuando yo deformo un resorte, este puede volver a su estado original. ¿Ya? Entonces, la dilatación del hierro por la acción del calor. Ya, por ejemplo, el hierro se dilata, se expande cuando se le presenta calor. O hay varios materiales, ¿no? Incluso el cemento, por eso es que las carreteras tienen secciones donde tienen que estar separadas, porque si no se rompería el cemento. Porque al generar calor sobre ellos se expande. Y lo mismo cuando hace la ausencia de calor, lo que se conoce como frío. Cuando hay mucha ausencia de calor o mucho frío, algunos materiales se contraen. Entonces, hay que tomar en cuenta eso cuando se hacen construcciones, por ejemplo, ¿no? Construcciones civiles, que los elementos tienden a expandirse o contraerse. Entonces, esa parte es importante, ¿no? Porque si no, sería un desastre. Ya ha ocurrido. Luego tenemos los fenómenos físicos.